Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en una nueva clase del módulo Doctrina de la Escuela Dominical. Ya hemos avanzado bastante, ¿cierto? Hemos visto la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, y ahora nos corresponde ver cómo se relaciona Dios o cómo se relaciona esta Trinidad con la humanidad, con cada uno de nosotros. Ahora ya no es solo Dios lo que estamos estudiando, sino dónde estamos nosotros en aquella historia de Dios. Eh, para comenzar, vamos a orar, ¿cierto? Y de esa manera vamos también a dedicar este tiempo especial para el Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites aprender más de ti. Gracias porque a pesar de estar lejos, Señor, en distancia, tú nos permites unirnos, Señor, y nos permites estar cerca por medio de estos medios digitales. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que participa de esta clase, que tú puedas ser con ellos, Señor, dándoles sabiduría, Señor, que podamos aprender juntos más de ti, y que por sobre todas las cosas aprendamos a conocerte más, a amarte más y amar también de esa manera al resto. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Ahora sí. Muy bien. ¿Dónde comienza entonces la historia? Si nosotros tomamos nuestra Biblia, ¿cierto? Vamos a ver que en el Génesis comienza con la creación de Dios. Sabemos que luego de crear la tierra y todas las cosas que hay en ella, Dios crea al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Es bastante interesante ver cómo la creación de la humanidad tiene un lugar especial en la creación. Dios cada día va creando algo distinto. Eso es lo que nos narra la historia del Génesis. En algún momento dice, hágase la luz. Y Dios comienza a hablar y comienza a decir ciertas cosas y las cosas se hacen. Pero llega el momento en que todo ya está creado, todo lo que Él ve es bueno, y dice, ahora voy a crear a alguien a mi imagen y semejanza, para que gobierne todo esto que yo he creado, para que administre todo esto que yo he creado. Por tanto, por eso va a ser algo que venga de mi propia imagen, que comparta mis características. Y de esa manera es que crea al ser humano, al ser humano. Y dice que lo crea del polvo de la tierra, ¿cierto? No dijo, hágase humano. No, del polvo de la tierra lo toma, lo forma de una manera especial, le da su propio aliento de vida y le dice, esta es mi creación para que ahora tú te enseñorees sobre ella. La creación de la humanidad es una parte fundamental de la creación de Dios, de la creación de los árboles, de los mares, de los cielos, de las estrellas. El pináculo de todo, el fin de todo, es la creación de este ser que podría administrar la creación de Dios. Eso es lo que somos nosotros los humanos, los administradores de la creación de Dios. ¿Y cómo lo realiza Dios? Dios se asocia con la humanidad con el objetivo que ésta gobernara su creación para protegerla y fructificar. Dios se asocia con el hombre, Dios se acerca a su creación. No es una creación inerte, le da aliento de vida. No es una creación que sea una máquina, un robot, sino que le da la capacidad de decidir sobre aquello que está bien y aquello que no está bien o que es incorrecto. Entonces, nos crea con propósito, pero al mismo tiempo nos crea con ciertas cualidades que nos hacen distintas al resto de la creación, ¿no es cierto? Los animales actúan por instintos. Eh, la naturaleza actúa por ciclos y por leyes naturales. Nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que queremos crear, lo que queremos realizar. Esa es una capacidad exclusiva que Dios nos ha entregado y nos la ha entregado para gobernar su creación. Adán y Eva compartían características con Dios, ya que disfrutaban del fruto de la vida, viviendo en interacción directa con el Padre. El Edén era un lugar especial, donde
el cielo y la tierra se unían. ¿Se imaginan eso? El cielo y la tierra unidos. Un lugar terrenal, como el que vivimos, pero donde Dios tiene una llegada directa. La presencia de Dios es manifiesta directamente e interactúa verbalmente con Adán y con Eva, como si fuese cualquier otra persona más. Esta dimensión espiritual se da dentro del Edén, dentro del jardín del Edén, que siendo un lugar terrenal, ¿cierto?, compartía en forma directa con el reino espiritual de Dios. Ahora todo esto cambia, ¿cierto?, en algún momento. Y es que el pecado llega al Edén. Bueno, aquí tenemos el versículo, ¿cierto?, en Génesis que dice, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es muy importante aquí destacar esta figura de imagen de Dios, ¿cierto? Constantemente en la escritura, Dios dice, no te harás estatuas, no te harás imágenes semejantes a mí, como lo hacía el resto de los pueblos, ¿cierto? Como lo hacía el resto de las religiones que construían y armaban dioses conforme a lo que veían. Entonces eran dioses con formas de animales, eran dioses con formas humanas, eran dioses que tenían características de la propia naturaleza, ya sea el mar, el viento. Y Dios constantemente nos dice, no, no te hagas imagen de mí. Y es muy interesante ver que la imagen de Dios la ha creado Él mismo. Nosotros somos la imagen de Dios, no para ser adorados, ciertamente, pero nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. Adelante. Bueno, entonces hablamos que luego de este tiempo en que se vive en el Edén, Adán, Eva y Dios y el resto de la creación, llega el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado puede ser traducido como fallar o errar el blanco. Nos podemos imaginar este término de manera muy simple. Un arco y una flecha. Si yo tomo una flecha y no le doy al objetivo, estoy errando. Y en términos bíblicos, estoy pecando. Estoy pecando porque no cumplo mi objetivo. El objetivo que yo intento alcanzar, ¿cierto? Tirando la flecha. Esta es la definición de la palabra pecado. Y puede ser dirigido contra Dios, contra otras personas y contra la creación. Es interesante ver cómo los 10 mandamientos que Dios le entrega a Moisés no trata solo de pecados que tengan que ver contra Dios, sino que también contra otras personas. El pecado es contra Dios, es contra las personas y es contra la creación de Dios, porque nosotros debemos resguardarlo. Adán y Eva entonces pecaron al querer gobernar en sus propios términos, deseando ser como Dios, por lo que fueron expulsados del Edén y excluidos de sus beneficios. Aquella vida de eternidad que Dios le había concedido a Adán y Eva se vio reducida. A todas aquellas capacidades y beneficios que había en el huerto también, y pasaron a vivir en un mundo donde habría dolor, donde habría tristeza, donde habría amargura, y donde habría una interacción permanente con el pecado, gracias a que el pecado se instaló en la tierra por medio de la figura de Satanás. El pecado rompió la relación con Dios, llevándonos al fracaso por nuestras decisiones torcidas. De esta manera la humanidad quedó esclavizada al pecado y alejada del Creador y su propósito. En el momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios, pecaron entre ellos y pecaron contra la creación, desde ese momento la humanidad cayó en pecado. La humanidad completa, sus descendientes, sus hijos, nosotros hasta el día de hoy, vivimos en un mundo tormentoso, caído, pero al mismo tiempo nosotros somos seres que interaccionan constantemente con el pecado y a pesar
de querer generar aquella distancia de santidad, de una u otra manera, siempre estamos fallando, siempre nos estamos equivocando, ya sea para con Dios, ya sea para con otras personas a las cuales fallamos, o ya sea con la creación que Dios nos ha mandado a administrar. Adelante. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso nos trae un gran problema. Hemos sido expulsados del Edén, de la presencia de Dios, y hemos sido puestos en un mundo en pecado donde habita Satanás y sus espíritus. ¿Qué hacer? ¿Cómo alcanzar la salvación si ninguno de nosotros, por nuestros propios méritos, es capaz de cumplir lo que Dios quiere de nosotros? Es allí cuando Dios se acerca al hombre nuevamente, y a través de la historia podemos leerlo en la Biblia. Una y otra vez el Señor se acerca al hombre para retomar este plan de creación que Él originalmente había planeado. Luego de la caída, Dios se acercó a personas como Noé, Abraham, las tribus de Israel y el rey David, e hizo pactos con ellos. ¿Qué es un pacto? En un pacto, podríamos llamarlo también un contrato, ¿cierto? En términos actuales, Dios realiza una promesa, y esa promesa la realiza a cambio de una acción de estas personas, ya sea la fe de Abraham, ya sea que David cumpla con ciertos actos, etc. Tiene que haber un acto de obediencia. A cambio de realizar ciertas cosas, Dios mantiene su promesa y su pacto. El problema es el siguiente, que cada uno de estos hombres, por su condición caída, sistemáticamente fallan en lo que debían cumplir, y todos rompen el pacto de Dios. Porque un pacto, una asociación se genera entre dos personas. Y si una no cumple lo prometido, entonces se rompe aquella promesa, se rompe aquel pacto. La voluntad de Dios de volver a renovar la asociación con la humanidad hizo necesario un nuevo pacto, uno que no pudiese ser roto, ya que como lo vemos en el Antiguo Testamento, una y otra vez el hombre cae, y a pesar de la misericordia de Dios, el hombre cae en pecado, en maldad, en injusticia, ya sea para con Dios, ya sea para con otras personas, o ya sea para con la creación que Dios le ha mandado a resguardar. Oh Israel y Judá, dice el profeta Oseas, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié a mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren su amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Mi confianza. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que le conozcamos tal y como fue en el huerto del Edén, una relación cercana, una relación íntima, una relación de tú a tú con el Creador. Aquello es posible, pero hemos traicionado la confianza de Dios y hemos roto cada uno de los pactos que Él hizo con los hombres. Es aquí entonces donde es necesario un nuevo pacto de salvación. La promesa del nuevo pacto es una vida de eternidad junto al Padre. Dijimos que un pacto se caracteriza por haber una promesa de Dios. Y en este caso la promesa de Dios es una vida de eternidad junto al Padre, tal como lo fue en el huerto del Edén, ¿cierto? O era el propósito del huerto del Edén.
Es decir, restaurando plenamente la alianza entre Dios y la humanidad. Esta relación que fue rota, esta distancia que fue generada entre Dios y la humanidad, Dios nos promete que puede volver a unirse. Dado que no somos capaces de mantener nuestro compromiso hacia Dios por estar atados al pecado, el Hijo tuvo que convertirse en hombre, Dios Hijo, pero sin caer en pecado, para de esa manera honrar el pacto de Dios y no incumplirlo, sino que hasta su muerte en la cruz poder cumplir aquello que le había sido dispuesto por el Padre. Él cumplió, él cumplió. Él fue quien cumplió todos los pactos que anteriormente habían sido rotos y violados. Él es el cumplimiento perfecto que nosotros necesitábamos. El Hijo entonces fue ofrecido como sacrificio por nuestra maldad, cumpliéndose de esa manera la justicia de Dios. La resurrección de Jesús nos enseña que es posible nacer a una nueva vida, donde volvemos a asociarnos con el Padre, restaurando las relaciones con Dios, con otras personas y con la creación. Por medio de la resurrección de Cristo es que podemos tener esa esperanza. El apóstol Pablo nos dice, de nada hubiese servido que Cristo hubiese tan solo muerto en la cruz y no resucita. Nuestra esperanza está, nuestra predicación está en la resurrección de Cristo, porque significa que sí puede haber una vida renovada, una vida eterna junto con Dios. Entonces, por eso Jesús se aparece en múltiples ocasiones a sus discípulos, luego de haber sido crucificado. Y los discípulos lo tocan, porque piensan que es un fantasma, que es un espíritu. Pero no, él le dice, yo nuevamente soy de carne y hueso, nuevamente soy terrenal, pero no soy la misma persona que ustedes. Soy esa persona redimida, esa persona eterna, como debió haber sido Adán, el segundo Adán. La resurrección de Jesús entonces nos enseña aquello. Y este nuevo pacto, que es de carácter irrompible, porque ya ha contado con el sacrificio de Cristo, no se necesitan nuevos sacrificios, no se necesitan nuevas revelaciones, mediante Cristo ya se ha satisfecho aquel plan de Dios, es en el que vivimos actualmente. Es en ese pacto en el que tú y yo vivimos, en ese pacto plasmado por la figura de Jesús. Todos los que creen y viven conforme a esta buena noticia significa evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en ellos, siendo un testimonio de la restauración de la relación con Dios, mientras nos enseña a vivir esta nueva vida, estando aún en el mundo terrenal. Entonces, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra maldad, de nuestra condición caída, por medio de la figura de Jesucristo, quien se convierte en nuestro intermediario, en nuestro representante delante del Dios Padre, es que nosotros podemos tener salvación. No es entonces por nuestros méritos, es por los méritos de Él. Y Dios Padre, al vernos, ya no ve en nosotros aquel pecado, aquella maldad, aquella decepción, aquella tristeza, sino que ve a su propio Hijo, al Dios Hijo, reflejado en nosotros. Esto ciertamente es una buena noticia, porque no seremos salvos por ser buenas personas, sino por creer en aquel que fue capaz de cumplir las exigencias del Padre. Jesucristo, el Dios Hijo. Todos los cristianos somos representantes de las promesas de Dios, entonces, por medio de Jesucristo, siendo guiados en esta vida por el Espíritu Santo, esperando el día en que habitemos con el Padre. Hemos dicho que es el Espíritu Santo el que actualmente habita en nosotros, habita entre nosotros y habita en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Eso es para lo que nosotros, para los que creemos en Jesucristo, para los que nos llamamos cristianos. Es ciertamente para nosotros
es una buena noticia. Pero lo mejor de todo es que esta buena noticia no es solo para nosotros, es para cualquiera que crea que Jesucristo fue capaz de cumplir la voluntad del Padre y de esa manera tener un acceso directo hacia Él. Y el Espíritu llega a nuestras vidas y nos enseña a caminar como debió haber sido inicialmente. Nos enseña más de la Biblia, nos enseña más de Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda aquello que es bueno y aquello que es malo, que no debemos cometerlo. El Espíritu Santo entonces es quien nos va alumbrando en este camino que aún está caído. Vivimos aún en un mundo caído, pero aún en este mundo caído tenemos esperanza y podemos decir, desde ya podemos comenzar a vivir de una manera diferente por medio del Espíritu Santo que vive en mí y por medio del sacrificio de Cristo que me hace tener un acceso directo hacia el Padre. Es allí como las tres figuras de la Trinidad se van uniendo y van teniendo un sentido, cada una de manera distinta en nuestra vida. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¿Ven cómo todo lo que está ocurriendo y lo que hemos comentado se resume en estos capítulos? Les invito a leer más del libro de Hebreos y pueden encontrar más allí, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. ¿Cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y de qué manera entonces nosotros somos libres? Pero esta historia no termina aquí. Esta historia continúa, ¿cierto? Porque lo que nos es prometido es una vida de eternidad que aún no estamos viviendo, ¿cierto? Vivimos en el mundo caído. Pero llegará un momento en que habrá una creación renovada. Una creación renovada. En el libro de Revelaciones, más conocido como Apocalipsis, vemos que luego del juicio habrá una humanidad plenamente restaurada, donde el cielo y la tierra volverán a compartir un mismo espacio, tal como fue en el huerto del Edén. Volverán a compartir un mismo espacio porque las cosas espirituales estarán también en este mundo terrenal, porque la presencia de Dios podrá estar en este mundo, podremos verlo, podremos acercarnos a Él. El libro de Revelaciones lo muestra como una ciudad en donde Dios está gobernando. En aquel reino entonces no existirá el pecado ni la maldad, y las personas podrán continuar la misión para la cual fueron creadas, habitando una nueva tierra en plena comunión con Dios y su creación. La diferencia entonces de esa tierra con la tierra en que vivimos actualmente es que ya habrán pasado el pecado y la maldad, en que Satanás ya habrá sido derrotado de manera permanente, en que la humanidad que ha creído en esta promesa de Dios va a ser restaurada de la misma manera como lo fue Adán en algún momento, viviendo una vida de eternidad. Es muy distinto esto a la noción que tenemos del cielo, como estar flotando entre nubes, en el cielo, mirando hacia Dios. No es esa la visión que está plasmada en el Apocalipsis. La visión del cielo es una tierra renovada, es esta misma tierra,
pero donde ya no hay pecado y donde ya no hay maldad, porque ya no está el enemigo en ella, y donde la presencia misma de Dios habita, ya no de manera indirecta por medio del Espíritu Santo, ya no de manera indirecta por medio del sacrificio de Cristo, sino que de manera directa y visible el trono del Padre va a estar aquí. El trono del Padre va a estar entre nosotros. Jesús va a estar entre nosotros. Vamos a poder conversar con Él. El Espíritu Santo va a estar moviéndose entre nosotros. Esa es la humanidad restaurada que Dios va a volver a generar. No se trata de nubes y de tocar arpas, se trata de volver a cumplir el propósito original, habitar la tierra y gobernarla, gobernar a la creación, sojuzgada a los animales, y generar esto mismo que hemos podido hacer, tal vez de manera imperfecta, generar cultura, crear objetos, generar arte, crear medios para comunicarnos en lugares distantes. Las cosas que nosotros creamos, las creamos en este mundo porque tienen un propósito de compartir, de compartir. Sin embargo, cuando las relaciones sean restauradas, todo será perfecto. No solamente la relación con Dios será restaurada nuestra relación con todas las personas. Ya no habrán guerras, ya no habrán envidias. Será restaurada nuestra relación con la creación, con aquella creación que hemos contaminado, con aquellos animales que hemos extinguido. Esta relación va a volver también y vamos a poder ser responsables de la tierra que Dios nos ha entregado. De esta manera cumpliremos la voluntad eterna del Padre, tal como debió ser en el Edén, siendo el Hijo ahora quien reina sobre esta nueva humanidad. Esta nueva humanidad sí va a tener un gobierno, y va a ser el gobierno de Jesucristo. Esta nueva humanidad santificada y glorificada por este pacto de amor. Dios no se cansó del hombre y de su desobediencia, sino que una y otra vez buscó generar nuevas alianzas con el hombre, hasta que al final nos envió aquella solución perfecta, el Hijo, que pudo cumplir cada una de las exigencias del Padre. Y gracias a Él, nosotros podemos vivir esta nueva humanidad. Entonces, dice Juan en el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ese es el amor poderoso de Dios para con nosotros. Ese es el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros tenemos la capacidad de crear vida, ¿no es cierto? Engendrar hijos, que fue ciertamente también un mandamiento del Padre. Tenemos la capacidad de generar objetos, de inventar cosas, de crear arte, de escribir poemas. Tenemos la capacidad hoy en día de crear mundos virtuales, mundos digitales, ¿no es cierto? Hay videojuegos que consisten en crear realidades virtuales, ciudades virtuales. Nosotros somos la creación de Dios. Él, viviendo en un mundo espiritual que no comprendemos ciertamente en plenitud, decidió crear un mundo terrenal. De la misma manera que nosotros tal vez creamos mundos digitales, que son imaginarios de alguna manera, que los podemos ver mediante una pantalla. La diferencia es que Él se asocia con su creación. No la deja como un robot, no la deja como algo inerte,
Le da la capacidad para decidir lo que es bueno y malo. Le da la capacidad para que pueda expresarse libremente, para que cree sus propios objetos, para que se relacione con otras personas. No lo limita, no lo niega. Dios es quien nos da una verdadera humanidad. Muchos hoy en día dicen que la religión nos aparta de una verdadera humanidad, que no podemos vivir plenamente nuestra humanidad. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Dios nos ha creado humanos con estas características, para que de esa manera nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Nos hemos desviado, hemos creado guerras, instrumentos para matar, perdición, engaño, malicia, tormento. Hemos creado muchas cosas malas, hemos generado muchas cosas malas en Dios, en otras personas y en la creación. Pero tendremos la oportunidad de redimirnos. Tendremos la oportunidad de comenzar desde nuevo, desde cero. Esta vez, ya no siendo capaces de ver a la muerte, ni la tristeza, ni el llanto, ni el dolor. Ya no habrán coronavirus, ya no habrán infecciones. Será el tiempo que Dios ha preparado de manera eterna para nosotros. Ese es el mensaje del día de hoy. Esa es la lección del día de hoy. Cómo Dios y la Trinidad se relacionan con el hombre. Espero que hayan podido aprovechar este mensaje. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda o comentario que tengan, pueden hacerlo por nuestro WhatsApp del grupo de la escuela dominical. Y les invito a meditar en esto. La próxima clase continuaremos viendo otro tema, muy interesante también. ¿Cuál será? Lo averiguarán el próximo domingo. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho durante esta semana y nos estamos comunicando. Adiós.